En este video vamos a ver ya las reglas de diferenciación o las reglas de derivación. Vamos a empezar con la primera regla. En el video anterior ustedes vieron, ¿verdad?, que se puede calcular la derivada con una ecuación o con la definición de derivada. Podemos aplicar, ¿verdad?, esa ecuación perfectamente y podemos calcular la derivada de una función. Pero vamos a ver estas reglas, ¿verdad?, que tratan de facilitar el cálculo de una derivada. Entonces la primera regla dice, regla derivada de una constante. Aquí lo establecemos, la derivada. ¿Cómo planteamos la derivada? De diferente forma, ¿verdad? Aquí tenemos esta expresión, dice derivada de, ¿verdad? De derivar. ¿Derivar qué? Derivar esto. Con respecto a x, ¿verdad? Si esta función hay valores de x cuadrado más 2x, entonces, ¿verdad?, podemos derivar con respecto a x. Pero si fíjense que en esta función hay, por ejemplo, y cuadrado más 2y menos 3y, entonces ya no sería respecto a x, sería respecto a y. Dependiendo, ¿verdad?, del tipo de ejercicio que se nos plantee. Entonces dice que la derivada de ¿quién? De, en este caso no es una función, esta es una constante, ¿verdad? Para no confundirse ahí, ¿verdad? Entonces, esta es una constante, ¿verdad? Yo les decía ahí x cuadrado asumiendo que esta fuera una función pues diferente, pero aquí lo establecemos, ¿verdad? Como dice, derivada de una constante. Entonces, la derivada de a, ¿quién es a? Es una constante, es un valor constante, es un valor que no va a variar. Por ejemplo, el 3 no varía, ¿verdad? El 5 tampoco, raíz de 4 tampoco. Son valores que no varían, son valores constantes. Entonces dice que la derivada de una constante es 0 siempre. Vamos a ver los ejemplos. Fíjense aquí en estos ejemplos dice, vamos a ver el primer ejemplo, dice la derivada respecto a x de 3. Pero el 3 no es una variable, no es lo mismo 3 que x o que x cuadrado, jamás, ¿verdad? Entonces 3 ya es un valor definido, es un valor estable. Entonces la derivada de ese valor de 3 es 0. Ok. Vamos con el siguiente ejemplo. Si g de x puede ser f de x, g de x, s de x, cualquiera, ¿verdad? Si g de x es igual a la raíz de 5, entonces, ¿verdad?, esa flechita significa entonces la derivada. ¿Por qué decimos derivada? Porque ya le pusimos esa rayita, ese apóstrofe. La derivada de g de x es igual a 0. ¿Por qué? Porque la raíz de 5 es 0 también. Usted calcula la raíz de 5, le va a dar un valor y donde usted lo calcule va a ser el mismo valor, o sea, no cambia, ¿va? Entonces tenemos que la derivada de esa constante viene a ser una constante, es 0. Miramos el siguiente ejemplo. Si S de t es igual a 1.938.623 elevado, ¿verdad?, al exponente 807.4, entonces, ¿cuánto es la derivada de esta función? ¿Cuánto sería la derivada? Bueno, la derivada en este caso, aquí dice entonces la derivada de S, ¿verdad?, respecto a t es igual a 0. ¿Por qué? Porque este valor, aunque usted lo vea así, es una constante. Aquí no hay x, aquí no tenemos x, ¿verdad? Por lo tanto, si usted logra calcular este valor, aunque es demasiado grande, ¿verdad?, una calculadora normal no lo calcula, creo, le va a dar un valor que no va a variar. Por lo tanto, no hay x, no hay valores que cambien, es todo esto, ¿verdad?, 0, ¿ah? Esta derivada. Entonces la primera regla es la derivada de una constante. Dice que la derivada de esa constante es 0. Ok.